Muy buenas noches, apreciados estudiantes de la Universidad Tecnológica Intercontinental. Hoy vamos a continuar nuestro desarrollo del contenido que va a ser sobre las técnicas de recolección de datos. Técnicas de recolección de datos. Al enfrentar la etapa de recolectar datos para resolver el problema planteado, al inicio de la investigación surge el siguiente cuestionamiento. ¿Cuáles son los datos que se precisan para verificar la hipótesis o clarificar los objetivos formulados? Esta pregunta tiene respuesta adecuada solo en el análisis del problema. El problema nos dirá qué tipo de datos precisamos y el saberlo nos orientará en relación con él o los instrumentos para conseguirlos. En las ciencias sociales, entre las que está la pedagogía, se utilizan normalmente algunos instrumentos que sirven para producir la información requerida. La selección de ellos depende del problema y los objetivos de investigación. Los instrumentos más utilizados normalmente son la observación y la entrevista, en cualquiera de sus formas, que sería la observación, es la inspección y estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus propios sentidos o puertas de la percepción, especialmente la vista, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas y hechos educativos tal como son, o tienen lugar espontáneamente o preparados o manipulados, es decir, controlados de alguna forma por el investigador en el tiempo que acarecen y con arreglo de la exigencia de la investigación científica. Según Mendicao, citado por Flores Ochoa, 2001. Los autores mencionan algunos tipos de observación, tales como observación directa e indirecta, participante y no participante, estructurada y no estructurada, individual y grupal, de campo y de laboratorio, etc. Dentro de la observación también, ya sea en forma de si es científica, debe cuidar algunos aspectos tales como que tenga utilidad para algún estudio de investigación en camino, sea planificada y realizada sistemáticamente, que tenga relación con proposiciones más generales, emplear técnicas objetivas tanto de observación como de registro de lo observado, y controlar su validez y confiabilidad, según Flores Ochoa, 2001. De igual forma, la utilidad de la observación. La observación es útil para datos relacionados con lo no verbal y de lo que ellos nos muestra, conductas, ya sea códigos de comportamientos, lenguaje corporal, modo de vida y rasgos culturales, organización espacio-temporal de los grupos, de las comunidades, etc. Entre las ventajas que presentan se puede mencionar la aprehensión de las conductas y sucesos en vivo, la recolección de datos no producidos ni provocados por el investigador y por lo mismo espontáneo y original. Registro de la observación. El observador no puede confiar en retener en la memoria la cantidad de datos observados, por lo que precisa registrar de alguna manera lo observado. Puede hacerlo en forma de notas de campo que deberán ser detalladas, completas y escritas no mucho tiempo después de recogidas. Existen también algunas técnicas ya estudiadas que facilitan y organizan los resultados de la observación. Entre ellas están el registro anecdótico o anecdotario, la lista de corroboración y las escalas de calificaciones. Además están las mapas y los dispositivos mecánicos de registro. Dificultades de la técnica de observación. La mayoría o la mayor parte, la dificultad es la subjetividad del observador.
su estado emocional y mental que puede impregnar lo observado, direccionándolo o mutilándolo de alguna manera. En efecto, el observador no es una máquina que registra la realidad, sino una persona que interroga la realidad desde su propia biografía, su esquema mental y sus equilibrios o desequilibrios emocionales. Otra dificultad surge la capacidad del observador de distinguir los hechos observados y la interpretación de sus hechos. Puede también poder separar ambas cosas no siempre es fácil. La entrevista. La entrevista de la investigación es una conversación entre un entrevistador y un entrevistado, dirigida y registrada por el entrevistador, según Blanchett, citado por Flores Ochoa 2001. Constituye una de las técnicas más utilizadas en la investigación social. Como técnica se puede presentar como una conversación libre o una interrogación estandarizada. En los dos casos se suele recurrir a una guía, que puede ser un formulario bien estructurado o un esquema de cuestiones que orientan al entrevistador en su encuentro con el entrevistado. En líneas generales, la entrevista se utiliza para obtener o dar información, para evaluar una realidad o situación o para influir sobre la conducta del entrevistado. Presenta distintas modalidades como entrevista estructurada o no estructurada, entrevista focalizada, entrevista dirigida o no dirigida, entrevista clínica y está también la entrevista profunda. Presentación y análisis de datos. ¿Qué hacemos con los datos recogidos? Los datos en su conjunto conforman una cantidad de información disponible que se debe analizar a los fines de la investigación. Pero para un buen análisis, previamente se precisa organizar los datos. Organizar significa ordenar y estructurar los datos en base a ciertos criterios para que el trabajo posterior sea posible. Organizar significa ordenar y estructurar los datos en base a ciertos criterios para que el trabajo posterior sea posible. Organizar significa ordenar y estructurar los datos en base a ciertos criterios para que el trabajo posterior sea posible. Los datos se agrupan por lugares, por temas, objetivos, etc., con el fin de facilitar su manipulación cuando se lo va a analizar. Existen técnicas de organización de datos que ayudan para la tarea. Si los datos son cuantitativos, se los organiza sería en cuadros, tablas y gráficos en sus diversas modalidades. En cambio, si los datos son cualitativos, se los organiza de otra manera, por temas, generalmente, conforme a los objetivos de la investigación y sobre todo el problema planteado. Un segundo paso, después de la organización, consiste en procesar los datos, es decir, se aplican técnicas estadísticas para los datos cuantitativos y categorizaciones para los cualitativos. Luego de organizar y procesar los datos, se puede pasar a analizarlos, es decir, encontrarles significado en las líneas de nuestros objetivos y el problema de investigación. El análisis permite el cruzamiento de los datos cualitativos con los cuantitativos a fin de corroboraciones posibles, toda vez que se cuenten con ambos tipos de datos. El análisis de los datos cualitativos es el que presenta mayor dificultad por la carencia de procedimientos estandarizados para ello. No obstante, una técnica muy útil es la del análisis del contenido. Un análisis del contenido es para analizar en forma objetiva y sistemática la comunicación como resultado de una entrevista o una observación. Se tiene una cantidad de datos comunicados por los sujetos investigados
que, por ser contenidos conceptuales, no puede cuantificarse. Tendrá que ser analizados de otra manera. El análisis de contenido puede ser aplicado a cualquier forma de comunicación, programas de televisión, de radio, artículos de prensa, libros, discursos, etc. Se lo utiliza para una variedad de situaciones: describir tendencias, comparar mensajes, descubrir diferencias de contenidos entre dos o más comunicaciones, discriminar estilos de comunicación, identificar intenciones, ideologías, estados psicológicos de los sujetos, reflejar actitudes, ya sea creencias, valores de las personas, etc. Es decir, es pertinente para el estudio de lo no dicho, lo latente, lo implícito, como lo afirma Flore Ochoa 2001.